Hoy, 9 de noviembre, podría marcarse un hito en la crisis de la pandemia, un gran día casi para la humanidad. El anuncio de la farmacéutica alemana Pfizer de que su vacuna contra el COVID es 90% efectiva es algo inesperado y es el primer horizonte real de control del coronavirus. La buena acogida en la bolsa por este avance científico es síntoma de que es la mejor noticia de los últimos meses. La vacuna está más cerca, pero los contagios y fallecidos no cesan. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Castilla y León sigue con sus fronteras cerradas, se prorroga el toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana y la hostelería y centros comerciales no pueden abrir al menos 10 días más. Hoy tendremos en nuestro plato al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, con el que hablaremos del COVID. Su consejería también tiene competencias importantes en esta materia y además es miembro del Gabinete de Crisis de la Junta sobre la pandemia. Y también le preguntaremos sobre la ley de caza y el lobo, porque no todo es ni puede ser coronavirus. De hecho, hoy queremos comenzar analizando las últimas novedades de la polémica Ley CELA, la ley educativa. Estamos en la semana clave, se debate estos días en el Congreso y el Gobierno tiene mucha prisa en aplicarla. Entre los asuntos más polémicos destacan Celia Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la enseñanza concertada, que se siente discriminada y en el punto de mira. La enseñanza concertada, según ella misma dice, tiene una vida corta con esta ley de la que se va a hablar mucho esta semana, sobre todo de sus aspectos más controvertidos. Destacamos algunos. La concertada en peligro pasa por esto. La ley CELA estipula retirar las subvenciones a los centros que separen a sus alumnos por género y obligar a las comunidades a controlar que los colegios concertados no les cobren cuotas. Pero quizá lo más espinoso de toda la ley es que no incluirá en su texto que el castellano es la lengua vehicular en la enseñanza ni aparecerá como lengua oficial del Estado. Se introduce así la posibilidad de que las comunidades puedan determinar cuál es esa lengua vehicular de su territorio. Dos aspectos más. El distrito único se tambalea y la proximidad al domicilio se convierte en criterio fundamental para la escolarización. Además, los inspectores no necesitarán opositar. Celia, controvertidos también son los aspectos, digamos, más formativos del alumnado, ¿no? Destacamos 4 puntos. La educación sexual se impartirá ya a niños de 6 años dentro del ámbito de la educación para la salud. Mucha polémica aparejada lleva el hecho de que los títulos de la ESO y bachillerato puedan lograrse sin límite de suspensos y que sean los docentes de manera colegiada los que decidan si el alumno está o no preparado para obtener el certificado. Finalmente, la primaria vuelve a ser de 3 ciclos y los itinerarios de la ESO quedan eliminados. Muchas gracias, Celia. Bueno, pues para hablar de este asunto y de otros muchos que vamos a hablar esta noche, tenemos como siempre a 3 tertulianos formados e informados. Isabel Jimeno, redactora jefe de ABC, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Luis Miguel Torres, director de la agencia ICAL. Buenas noches. Y Laura Ríos, directora o jefa de informativos de la cadena COPE en Castilla y León. Buenas noches. Bueno, de todas estas novedades que nos ha explicado Celia, ¿cuál es la que más os preocupa, si es que os preocupa alguna? Bueno, a mí claramente lo que me preocupa es que se está produciendo un debate que se está acelerando, se está metiendo la primera con el interés de sacarlo adelante a toda costa, sin consenso, y yo creo que es muy peligroso, sobre todo teniendo en cuenta que una materia tan importante como la educación, que afecta a tantas familias, a tantos alumnos, se está sacando adelante con un claro propósito, que en este caso es conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas generales del Estado. Yo creo que no todo en esta vida es el dinero y yo creo que el Estado debería sentarse, no solo hablar con los partidos de la oposición y tratar de consensuar un modelo que contente a todos, porque lo que está claro es que algo está fallando, ¿no?, para que haya, no sé, aglutinado tantas protestas en contra de este proyecto de ley. Entre esas protestas está, como decíamos antes, lo decía mi compañera, la enseñanza concertada, que se siente atacada, discriminada. Ellos hablan de que es una ley excesivamente ideologizada. ¿Lo compartís? Hombre, yo creo que buena parte de razón se tiene en esa
ideologización que se pretende de la educación, pero es muy lamentable que lo que se pretenda es eso, ideologizar a los alumnos con el propósito, supongo que a futuro, y sin darse cuenta de que afortunadamente vivimos en una democracia y no hay un partido ni un gobierno que esté a perpetuidad ahí en el poder, en vez de buscar la mejor educación posible, porque es el futuro de los quienes ahora son niños y se están formando, es su futuro, y deberían partir de la base de que no es lo mismo educar que enseñar, que cada uno tiene su parte de cometido, y es que esto es como ir al mercado persa ahí, a la plaza de abastos, a ver qué me pides, qué te ofrezco, con tal de sacar adelante las cuentas generales del Estado, como decía Laura, para mantenerse en el poder todo el tiempo posible, porque sabe Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ambos, que no lo tienen tan fácil para seguir, y que si no sacan adelante estos presupuestos, pues lo van a tener mucho más complicado. No hay que olvidarse que están gobernando con los presupuestos aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy, diseñados por Cristóbal Montoro en 2018. Pues ¿ves una relación tan directa entre esta ley y la aprobación de los presupuestos generales del Estado? Bueno, algo de eso parece. Yo creo que el principal problema de la ley es que vuelve a ser una ley de parte. Es decir, no es una ley del sector, no es una ley que tenga, ya no digo un consenso, pero por lo menos un mínimo diálogo con el sector. Con lo cual está condenada a que dentro de X años volvamos, y así llevamos prácticamente desde la democracia, cambiando de leyes educativas cada 4 años. No hay país que aguante esto. En una cuestión en la que nos estamos jugando el futuro, porque no estamos hablando de, y me va a entender el consejero y me van a entender los cazadores, de la ley de la veda, de la media veda, que hoy se puedan cazar perdices y mañana no. Estamos hablando del futuro del país. A mí luego me parece que hay cuestiones que se centran más en los titulares y cuestiones que son más importantes de fondo. Quiero decirlo, el castellano, se ha puesto un poco el grito en el cielo en el castellano. Bueno, si la ley establece la obligación de conocerlo, me parece que es suficiente. Otra cosa es que para poder tener en cuenta estas cuestiones finalistas de la ley, debería haber evaluaciones para ver si de verdad se conoce. Y ahí es donde estamos en la EVA única, en las evaluaciones, que parece que también se rechaza. ¿Por qué? Porque volvemos, y me parece que es lo más... A mí me parece que hay dos cosas fundamentalmente lamentables, que es la cuestión de los inspectores, que no haya un cuerpo nacional de inspectores que sea el encargado de valorar, de vigilar la equidad del sistema, que es a lo que vamos, y dos, el igualar por abajo. Pues si es que las notas que den a los niños en la cartilla es una tontería. Si lo importante es que cuando tengan 18 años y accedan a la universidad, o 23 y accedan al mercado laboral, estén formados. ¿De qué me vale que tengan 16 sobresalientes si no saben multiplicar? Pero es que no le interesa, al gobierno no le interesa en este caso el contenido, lo que le interesa claramente es el adoctrinamiento del alumnado, si es que lo estamos viendo, o sea, lo estamos viendo, lo vimos con la memoria histórica, cuando lo quiere introducir en las aulas, y quiere introducir su memoria histórica, no la memoria en común que tenemos todos los españoles. Entonces, aquí claramente hay un interés por adoctrinar al alumnado que es muy evidente, y hombre, es vergonzoso, de verdad. Hay alumnos que ahora tienen 15, 16 años, que en unos años están, y a lo mejor esos alumnos pues se van a sentir muy... Luego a futuro verán que es un error, pero se van a sentir muy satisfechos. Hombre, si vamos a probar, ¿para qué me voy a molestar? Claro, pero me da la sensación... Esa capacidad de esfuerzo no se está dando o no se está requiriendo, y luego se van a tener que enfrentar a la vida en general, a la vida. Y estos son votos, es que en el fondo es captar votos. Pero nos olvidamos también de las familias, flaco favor se está haciendo a las familias, a las que yo recuerdo las palabras de la ministra Celaá cuando decía, los hijos no pertenecen a los padres. No, entonces, ¿qué te pertenece a ti, señora ministra? ¿Qué pertenece al gobierno? ¿Qué pertenece a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez? ¿Tú decides los contenidos que mi hijo y mi hija tienen que aprender? Es que de verdad... En esta semana va a ser clave con la debate de las enmiendas, la fase de ponencia. Aunque hemos desengrasado un poco de tanto COVID, no podemos al final evitar hablar de la pandemia. Esta tarde se ha reunido el gabinete de crisis de la Junta, aunque, bueno, como decía antes, no han tomado ninguna medida restrictiva más.
Eso sí, el Gobierno regional se plantea cerrar las casas de apuestas ante la incongruente o lo incongruente que es cerrar bares y no los establecimientos de juego. Bueno, pues en ese comité, además del presidente, vicepresidente y consejera de Sanidad, también participa el consejero de Fomento y Medio Ambiente, encargado de la logística, de la compra del material sanitario y también, bueno, últimamente de los análisis de las aguas residuales que son clave actualmente para detectar con antelación el coronavirus. Tenemos esta noche en cuestión de prioridades a Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bueno, mañana Verónica Casado nos va a asombrar con ninguna nueva medida restrictiva mayor, ¿no? Bueno, en principio... Que ha salido de ese comité que acaba de ser recién llegado, de esa reunión. Sí, bueno, es un comité de trabajo, de reuniones habituales, donde se evalúan las estrategias y, por tanto, bueno, las decisiones luego se toman en el Consejo de Gobierno o las toma el presidente de la comunidad como autoridad delegada del estado de alarma. Bueno, la semana pasada comenzaron los rastreos en las aguas residuales para detectar el COVID en 663 residencias de ancianos sin casos de coronavirus. Bueno, yo no sé cuándo se van a poder tener esos resultados y una vez que se detecte que hay casos positivos, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, efectivamente, lo primero que hay que hacer es contrastar bien esos análisis con la estructura que se ha establecido de laboratorios y una vez determinado que efectivamente allí donde se piensa que la residencia está limpia hay una detección de RNA, de coronavirus en las aguas residuales, pues empieza un protocolo preestablecido de identificar en todos los residentes y sus empleados, hacer las pruebas correspondientes. ¿Se marcan un plazo para que en esas 663 residencias se tengan resultados lo antes posible? Sí, yo creo que sí. Estamos hablando de que la primera ronda tiene que estar terminada en 10-15 días y luego la idea es que las de residencias de 100 o más residentes se hagan 2 pruebas a la semana y una prueba cada 2 semanas al resto de residencias que tienen menos internos. Se valoran los resultados, se ponen en marcha los protocolos, se aíslan a los residentes y se hacen las pruebas correspondientes. Este tipo de rastreo ya se hicieron en algunos municipios intermedios, no hace mucho tiempo. Yo no sé qué resultados obtuvieron de esas muestras y yo no sé si se plantean hacerlo ya en las ciudades, ir por barrios para localizar aún de forma más concreta si hay casos positivos. Lleva tiempo trabajándose por la Consejería de Sanidad, incluso también por la Consejería de Fomento, ese tipo de detecciones, pero son muy difusas. Aquí estamos hablando de unas detecciones muy concretas. Es decir, se toma la muestra del lugar donde llegan las aguas residuales del edificio, del piso concreto donde están las personas de esa residencia. Por lo tanto, ahí es un valor mucho más concreto y permite actuar de forma mucho más efectiva. Lo otro es más, bueno, es un elemento de investigación, pero no es tan concreto. Como decía antes, en este gabinete de crisis, entre muchas otras competencias, usted gestiona el material sanitario. ¿Hay stock ahora mismo de material sanitario y sobre todo de los test de antígenos que se están demostrando estos días que son muy eficaces para evitar que ocurra lo que ocurrió en marzo, que bueno, tuvieron que comprarlo a China, llegó tarde, a precio mucho más elevado? Bueno, el material sanitario lo gestiona la Consejería de Sanidad, el material de residencias también lo gestiona la Consejería de Sanidad. Nosotros lo que hacemos desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es ser soporte logístico e instrumental para numerosas actuaciones para facilitar la función de estas consejerías. Y en ese sentido, la Consejería de Sanidad tiene un stock importante de material, la Consejería de Familia también y la Consejería de Fomento tiene un stock de respaldo de decenas de millones de distintos tipos de materiales para que no vuelva a ocurrir nunca más lo que ocurrió al principio, que es que pilló a todas las administraciones y a todo el mundo desprevenido en el material de protección. Hoy hemos conocido esa gran noticia de la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Bueno, esto va a funcionar a través de una central de compras, a través del Gobierno, pero no sé si la Junta de Castilla y León puede hacer algo para agilizar o para que... ¿Cuál es el papel del Gobierno regional, de los Gobiernos regionales en este sentido, bueno, para que llegue cuanto antes a sus territorios? Bien, yo creo que ahí el Gobierno tiene que estar en la responsabilidad de que todos seamos iguales y no me cabe ninguna duda que lo vamos a hacer y vamos a estar vigilantes para que tengamos las mismas oportunidades. No nos vamos a quedar atrás en absoluto en las vacunas. Pero yo creo que hay que transmitir el mensaje de que la vacuna está muy bien, pero lo importante es la responsabilidad, lo importante es que tengamos un comportamiento conforme a las medidas establecidas en los consejos de las autoridades sanitarias, evitar por tanto esos contactos innecesarios, que es la mejor forma de evitar la transmisión y la mejor forma de eliminar la enfermedad. Sí, porque aún queda para que nos podamos vacunar todos. Bueno, su consejería lleva también las llamadas Arcas de Noé, que son esos hoteles que acogen a personas contagiadas que no pueden aislarse en sus propias casas.
¿Está viendo mucha gente? ¿Cómo se controlan estas arcas de Noé? Bueno, eso son determinaciones que hace la propia Consejería de Sanidad cuando es necesario. Lo importante es tener esa infraestructura preparada y lo está y se está utilizando por distintas personas y por tanto dar la posibilidad de que todos seamos iguales, ¿no? A veces se dice que la pandemia afecta más a la gente sin recursos. Tenemos que tratar de equilibrar esa situación y aquellas personas que no tienen un lugar adecuado donde no infectar a los demás y donde pasar esa fase hasta que se termina su negatividad, pues hay que dar esa posibilidad y se la damos. Señor Quiñones, si algo le ha traído a usted de cabeza en este último año, o en estos últimos años, son las sentencias una tras otra contra la ley de caza. Finalmente el Tribunal Constitucional avala a la Junta de Castilla y León, dos sentencias en concreto, le ha dado la razón. Ha habido incluso una suspensión cautelar de la actividad. Esto ha creado una falta de inseguridad jurídica y daños económicos, en este caso para el sector ganadero. En su momento, cuando hubo una paralización de nuestras normas reglamentarias durante muy poco tiempo, reaccionamos muy rápido y se puso en marcha una reforma de la ley. Esa reforma de la ley permitió inmediatamente volver a cazar con las normas de la ley, por tanto no ha habido una falta de marco normativo para cazar. Lo que sí que había una cierta inseguridad, habida cuenta que teníamos las normas reglamentarias impugnadas ante el Tribunal Supremo y la norma legal, la modificación de la ley ante el Tribunal Constitucional. Afortunadamente, el Tribunal Supremo ratificó nuestras normas reglamentarias, nuestra estructura reglamentaria y el Tribunal Constitucional nuestra ley, con lo cual la seguridad jurídica es absoluta tanto en el marco reglamentario como en el marco legal, y eso es bueno para Castilla y León. Por cierto, los cazadores piden al Gobierno la declaración de la caza como actividad esencial, bueno, pues para evitar que en estos tiempos de pandemia no cese la actividad y que se pueda cazar en cualquier momento. Imagino que la Junta lo respalda. No solo lo respalda, sino que las Cortes de Castilla y León han aprobado una proposición no de ley en ese sentido, y ciertamente los controles poblacionales son esenciales, garantizan el equilibrio de las poblaciones, garantizan la sanidad de nuestra cabaña ganadera, la propia evitación de enfermedades a las personas a través de la zoonosis y las epizootias que se transmiten a los humanos, los accidentes de tráfico y sobre todo también el equilibrio de los ecosistemas, que las especies más fuertes sobrepobladas no dañen los ecosistemas de las más débiles. Por tanto, es un servicio evidentemente esencial. Otra polémica, en este caso generada por el Ministerio de Transición Ecológica, bueno, quiere incluir al lobo en el listado de especies silvestres protegidas. Castilla y León ha hecho un frente común con otras comunidades, Galicia, Asturias y Cantabria, para frenar la prohibición general de la caza, porque ¿qué podría suponer esto, sobre todo para los ganaderos que están al norte del Duero, donde hay más manadas de lobos? Bueno, yo lo que he dicho siempre es que quien realmente necesita protección es la ganadería y los ganaderos. Nosotros somos una comunidad esencialmente rural, nosotros necesitamos a los agricultores y a los ganaderos en el territorio rural, han modelado el paisaje durante cientos de años, han mantenido la riqueza del mundo rural y por tanto el equilibrio de los ecosistemas están básicamente también en la existencia de ganaderos y agricultores en el medio rural. Eso es un valor que no podemos perder y por lo tanto necesitan esa protección. El lobo no necesita una protección especial, ya tiene una protección. La población de lobos ha pasado de 400 a 2.000 lobos en Castilla y León. Tenemos la mayor población de España y una de las mayores de Europa. Se da porque se le conserva, se da porque tiene un estado de conservación favorable. Por lo tanto, es absolutamente innecesaria esa reforma. Nos vamos a poner total y de forma rotunda y radical y hemos hecho el noroeste pues un frente incluso pues con comunidades gobernadas por el propio Partido Socialista, porque no es una cuestión de política, es una cuestión de la realidad, de la justicia y desde luego de buscar los intereses generales, no proteger intereses particulares de determinadas organizaciones que tienen unas ideas que no defienden el interés general, desde luego. ¿Y ve en este sentido poca empatía o poca sensibilidad del Gobierno, de la ministra de Transición Ecológica con el sector ganadero? Sin duda ninguno de los pasos dados van en sentido absolutamente contrario a eso. Por tanto, nosotros en Castilla y León y las comunidades que estamos en esta común acción para evitar que esto sea así, así lo pensamos. Otra de sus competencias es que llegue la banda ancha a todos los municipios de Castilla y León, que es como casi una quimera. Estamos ahora, mucha gente teletrabajando, mucha gente se ha ido a los municipios rurales porque pueden trabajar y ante posibles confinamientos. Se lo han preguntado muchas veces, pero tengo que insistirle, ¿cuándo será posible que la banda ancha llegue al 100% del territorio de Castilla y León?
Sin duda esta legislatura va a ser capital. El presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, comprometió una movilización de 130 millones de recursos para esto entre distintas administraciones y sectores. Hemos firmado un protocolo con todas las diputaciones provinciales, todas las administraciones estamos a una, y va a haber un avance muy importante, ya está habiendo un avance importante que se va notando poco a poco y que en definitiva en el año 2022-23, que es el fin de la legislatura, los niveles de cobertura de banda ancha de 100 megas o más, no solo banda ancha, sino que sea de calidad, van a ser muy diferentes a los que vivimos al principio de la legislatura. ¿Fecha no se atreve a decirme? Estoy hablando de la final de la legislatura. Bueno. Ahí vamos a ver las cifras y va a haber un cambio muy sustancial. Bueno, mis compañeros periodistas seguramente que tienen muchas preguntas, vais a formular solamente una. Laura, por ejemplo. Bueno, a mí me gustaría preguntar, al inicio de la entrevista ha hablado de ese proyecto de análisis de aguas residuales en residencias de ancianos, de mayores de la comunidad autónoma. Me gustaría saber si esa técnica va a sustituir a otras técnicas, otras pruebas de detección de la enfermedad. O quiero decir, si se va a primero determinar los resultados que ofrezcan ese análisis de aguas residuales para determinar posteriormente si se realizan pruebas en esa comunidad, en ese centro de mayores. ¿Cómo es complementario, en definitiva lo que se trata de actuar antes. Si en una residencia se actúa cuando hay la más mínima sospecha de una persona que pueda tener cualquier tipo de infección de coronavirus o incluso de forma preventiva, aleatoria, selectiva, con esta detección actuamos cuando nadie tiene ningún síntoma, cuando no hay ningún elemento que permita sospechar que hay un problema y por tanto se permite que la enfermedad no avance si llega a anidar en alguno de los residentes. Por tanto es un elemento complementario, preventivo, de anticipación de la respuesta. Entonces se seguirán haciendo PCRs y se sigue haciendo toda la política exactamente la misma. Se trata de llegar antes. Luisme. Yo no me puedo sustraer de preguntarle por los presupuestos de su departamento. Llevan, ya no recuerdo los años, 8 o más, zurrados porque llegó una crisis y había otras prioridades. Estamos en medio de otra crisis. ¿Tiene confianza de que le caiga unos presupuestos más inversores que en años anteriores? Desde luego vamos a ser muy eficientes en la administración de lo que nos corresponda y de hecho pues estamos asumiendo compromisos en materia de depuración con inversiones de 130 millones de euros en materia de banda ancha, donde hemos aportado, la Junta va a aportar 30 millones de euros, esta consejería en materia de vivienda y por tanto vamos a ser muy eficientes en el presupuesto. Hay que tener en cuenta que tenemos un gasto extra, hablamos de que mi consejería ha tenido un gasto de más de 60 millones de euros para actuaciones derivadas del coronavirus, pero eso no va a evitar que hagamos lo que tengamos que hacer, que es insuflar actuación, obra pública en la actividad económica de la comunidad, que eso significa empleo, riqueza y en un momento tan difícil eso es irrenunciable. ¿Habrá entonces mucha obra pública en los presupuestos? Sin duda ninguna. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que nuestra actuación y esta consejería, que es una consejería inversora, o sea, de mucha obra pública, ya lo he puesto en manifiesto, el programa de depuración de aguas residuales, vamos a poner en circulación 130 millones de euros de inversión en más de 300 depuradoras que vamos a construir en Castilla y León y eso va a ser el año que viene en materia de vivienda, pues decenas de millones, en materia de infraestructuras de telecomunicación también, por tanto vamos a hacer un esfuerzo especial en el carácter inversor de nuestra política en esta legislatura. Yo recuerdo en la crisis de 2011 que usted, bueno, no es que fuera conformista, pero usted era realista y siempre decía que su consejería en ese momento bueno, pues estaba para la rehabilitación casi de las carreteras y no para grandes obras porque no había dinero. Entramos en una crisis económica. Aún así, va a haber mayor obra pública, está diciendo. Vamos a hacer un impulso importante, pues haciendo eficiente nuestra actuación en los recursos públicos y por lo tanto no se va a notar ese supuesto parón económico que supone de ingresos y de presupuesto la pandemia. Hay que dar un paso adelante, un paso firme y al revés, hay que invertir, tenemos que tratar de llevar a nuestros presupuestos también los máximos recursos posibles del Plan de Recuperación y Resiliencia Europeo. Estamos preparados, tenemos proyectos en mi consejería de 4.200 millones de euros de inversión en 33 actuaciones que vamos a plantear al Gobierno y vamos a tratar de gestionarlo eso también muy bien para que vengan los mayores recursos a Castilla y León. Isabel. Sí, hablaba antes de las sentencias. Aquí en Castilla y León suele ocurrir que cada vez que se toma una decisión, sobre todo desde su Consejería de Medio Ambiente, termina en los tribunales. Hay un movimiento ecologista que lo lleva a los tribunales. No sé a qué lo achaca y a que la Junta al final tenga que recurrir siempre a una instancia nacional y ahí es donde se le da la razón. A qué achaca tanto recurso y a que aquí en los tribunales de Castilla y León siempre se lleve un palo y tenga que acudir a Madrid.
Bueno, lo importante es que la justicia se pronuncia cuando se pronuncia de forma firme, y después de unos años de sufrimiento realmente el Tribunal Supremo ha puesto encima de la mesa la decisión final, el Tribunal Constitucional también, y eso es lo que nos ampara. ¿Por qué? Bueno, pues habría que preguntárselo a estas entidades ecologistas, que hay dos partes de entidades conservacionistas, unas sensatas que nos mueven, nos critican y que nos hacen pues cambiar determinadas políticas, pero que nos apoyan y nos ayudan a hacer las cosas mejor, y otras que van buscando intereses muy sectoriales, muy sectarios, y que a veces tienen determinados éxitos provisionales, siempre provisionales, porque siempre tenemos ahí al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, que como ahora esperemos que nos dé siempre la razón. ¿Quiénes serían esas organizaciones a las que usted critica? Son varias, pero bueno, puedo hablar por ejemplo del PACMA, que es una de las que nos ha llevado a esta situación, ¿no? Pero tampoco es cuestión de dominizar a nadie, lo que queremos es atraerlas hacia nosotros. No hemos criticado, les hacemos una llamada que asuman la decisión del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, y que trabajen con nosotros para hacer las cosas mejor entre todos. Pues consejero, muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades, y como le digo siempre a los políticos, mucha suerte, porque su suerte será la de todos, desde luego. Muchas gracias a vosotros. Bueno, nos vamos ahora a publicidad. A la vuelta le damos el resultado de la cuestión del día, se la recuerdo. ¿Cree que Castilla y León debería endurecer aún más las medidas restrictivas, teniendo en cuenta que los contagios no bajan? Bueno, nada, en 5 minutos le decimos qué piensan ustedes. Hasta ahora. Estamos de vuelta en directo como siempre y ya tenemos el resultado a la cuestión del día que les planteamos hoy en nuestra página web. ¿Cree que Castilla y León debería endurecer aún más las medidas restrictivas, teniendo en cuenta que los contagios no bajan? Bueno, pues curiosamente el porcentaje de votos es bastante ajustado, tanto es así que ahí lo ven, el 54% cree que no hay que endurecer las medidas, pero atentos, un 46% sí lo ve necesario. Bueno, es pronto para tomar medidas, hay que esperar a ver los resultados del confinamiento perimetral y del toque de queda, o tenemos que copiar lo que está haciendo, por ejemplo, Andalucía, tu tierra, Laura, que desde las 6 de la tarde ya cierran todos los comercios y toda la actividad que no sea esencial. Bueno, yo ¿Cómo lo ves? Que aquí en este caso, y lo que ha demostrado la prórroga, otros 14 días del cierre perimetral de Castilla y León, es que hay que tener un poco de paciencia y esperar a que se determine, y sobre todo el comité de expertos determine si está siendo realmente efectivas estas medidas. Parece que sí. El mensaje que ha trasladado hoy precisamente el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañó, con su entrevista con Carlos Herrera en la cadena COPE, él aseguraba que, bueno, pues que se está conteniendo la expansión del coronavirus, pero que todavía hay que hacer un esfuerzo mayor. Yo creo que estas medidas que se están poniendo sobre la mesa y que están aplicando desde Castilla y León, estas medidas de hoy son, en cierto modo, la manera de evitar el confinamiento domiciliario del futuro, eso que tememos todos. Pero en el fondo, en esa votación que hemos visto, se ve por un lado el hartazgo de la población que no quiere nuevas medidas, no quiere volver otra vez a los domicilios, y por otro lado, aquellos que ven estas medidas como la única baza, que ya se demostró en el mes de marzo, la única baza para frenar, por lo menos frenar esa velocidad de contagio que se está produciendo. Sí, porque hay mucha gente que quiere que se tomen las medidas más necesarias y más estrictas posibles para salir de este atolladero, ¿no? Sí, pero es que hay que vivir. Hay que vivir en general, o sea, hay que vivir. Y no es compatible una cosa con la otra. Entonces, no lo sé si no es compatible, pero creo que las medidas que se tomen tienen que tener en cuenta tanto la lucha contra el coronavirus como la posibilidad de que la ciudadanía pueda sobrevivir económicamente y desde el punto de vista mental, porque el desgaste ya es muy grande. De hecho, creo que esta segunda ola, tercera, resaca de la primera, o como queramos llamarlo, psicológicamente está afectando más a la población, y yo creo que no hay que entrar en una carrera de a ver quién es el territorio, el país, la comunidad, el municipio, quien sea, que pone la medida más restrictiva, sino cumplir las que hay y valorar cuáles son las efectivas y cuáles son las que no. Y no por entrar en esa carrera a ver quién cierra antes, quién manda a más gente a casa, puede ser más efectivo la lucha contra el coronavirus, porque por mucho que tengamos restringida la movilidad, se sigue moviendo y el virus sigue. O sea, que hay que tener, yo creo que en cuenta todo, no solo insisto, no solo desde el punto de vista sanitario, que es muy importante, porque los hospitales están muy saturados, pero hay otras enfermedades
Y es que desde el punto de vista económico hay gente que no puede más y esto es una cadena y esto es una rueda en un engranaje que ya hay partes que no funcionan. Desde ese punto de vista económico y haciendo referencia a la entrevista de esta mañana de Alfonso Fernández Mañueco con la cadena COPE, decía el presidente que van a ser unas navidades diferentes pero que quiere salvarlas. Bueno, es un discurso que no es el mismo que decía IGEA hace unos días, ¿no? Bueno, es que IGEA cambia el discurso también un poco. Bueno, es que es el yin y yang del gobierno, es que no pueden estar los dos en ese sentido. Sí, pero IGEA el jueves pasado fue mucho más suave que IGEA una semana antes. Bueno, igual es porque está viendo que la cosa no pinta... Sí, porque el confinamiento domiciliario lo teníamos casi allá, sí, a la puerta de casa, nunca mejor dicho, y la semana pasada... Y ahora el comité de expertos parece que lo descarta, ¿sí? Yo no sé lo que significará salvar las Navidades. Si salvar las Navidades significa ir no sé, poder quedar con los amigos a brindar la mañana de Nochebuena, que creo que no, o poder cenar con la familia, que me da más respeto, o poder comprar regalos. O que bares y restaurantes permanezcan abiertos, claro. ¿No? Puede ser otro. Lo que sí parece es que estas medidas que se adoptaron, al menos en el conjunto de España, parece que van dando resultados. Esta mañana leía que había 7 comunidades ya con la tasa SAR de número de contagios por debajo del 1%. Decían que, claro, el problema está que manejamos datos, el último dato del Ministerio al respecto es del 29 de octubre, que ya ha llovido. Decían que Castilla y León, que estaba entonces por debajo, estaba ligeramente el 1,05 me parece que era, que podíamos estar ya por debajo de eso. Yo creo que es bueno dar tiempo a las medidas a que hagan efecto, pero sobre todo es magnífico que se cumplan. Es decir, lo importante es cumplirlas. Tenemos medidas, yo es que soy muy crítico un poco con todo. Hemos dicho a la población, salimos de la primera oleada diciendo que lo hemos hecho genial. Hemos sido maravillosos, nos hemos metido 3 meses en casa, pero hemos sido maravillosos. Entonces tú veías cuando lo de las franjas horarias, la última semana, no cumplía la franja horaria ni el que la puso, ni el que la puso. Eso en la primera semana, ya 2 semanas o 3 después, no se cumplía nada, en absoluto, pero seguíamos diciendo que éramos maravillosos y nos dábamos aplausos. La imagen icónica de una pandemia que se ha llevado a 50.000, 60.000 tíos por delante es gente en los balcones aplaudiendo. Bueno, Luismi, para que no seas tan pesimista, vamos a hablar de algo optimista, que es la gran noticia de hoy. Sí. Esperemos que sea la gran salvación también. Bueno, hemos conocido que la empresa farmacéutica alemana Pfizer, que es como se pronuncia, bueno, dice que esta vacuna que ellos están investigando es eficaz ya en un 90%, un porcentaje, desde luego, nada esperado. Bueno, es la primera vez en mucho tiempo que tenemos algo positivo, ¿no? Sí. Eso yo creo que tiene un poco que animarnos. Y de hecho las bolsas se han animado, pero bien, ¿no? Creo que un 8,5% subido, exacto, la mayor subida en la última década. Pero mira, esta tarde hablaba con el doctor Lejarazu, con quien me comunico muy habitualmente y me echa buenas broncas, además, cuando ir un poco en las conversaciones con él, y me decía que en la búsqueda de la vacuna ideal no es tanto la efectividad, como en este caso de Pfizer, que estamos hablando del 90%, sino la inmunidad esterilizadora, es decir, la capacidad que tiene una vacuna para permitir evitar que seamos portadores y que por tanto vayamos diseminando pues el virus cuando tosemos, cuando hablamos. Entonces, no es tanto, y ahora las vacunas, en esta carrera por conseguir la vacuna perfecta, no es tanto la efectividad, y la mayoría van a ser pues vacunas protectoras, pero no tanto vacunas que eviten que seamos portadores de la enfermedad. Entonces, bueno, ahí estaría un poco la clave. Sí. Bueno, pues como el optimismo dura poco en estos momentos y en estos tiempos, sí, vamos a cabrearnos ahora otra vez un poco o a volver a ese pesimismo, porque en medio de todo esto el Partido Socialista de Castilla y León se desmarca y rompe sus relaciones con la Junta por su falta de lealtad, dicen. De hecho, mañana no se sentarán a negociar en la mesa de sanidad. Hoy lo ha anunciado su secretaria de organización con estos duros calificativos. Ante la deslealtad manifiesta de un Mañueco mentiroso, secuestrado por un IGEA políticamente desquiciado, les anunciamos un severo cambio de rumbo por parte de los socialistas de Castilla y León. Mañana mismo ya no nos sentaremos en la mesa de la sanidad con la consejera de Sanidad y representante de la Junta de Castilla y León. Isabel, te pregunto, ¿es el momento de que el principal partido de la oposición rompa relaciones con el gobierno regional?
Hombre, el mejor momento no es el momento en el que el Partido Socialista intenta ganar su hueco y su cuota de pantalla, por así decirlo. Este fin de semana se conocía una encuesta en la que la valoración del presidente de la Junta y de la Junta era mejor que la del Gobierno. Ahora hablaremos de esa encuesta y bueno, al hilo de lo que estás diciendo, Francisco Igea, que tuitea, como sabéis, minuto sí, minuto también, ha dicho esta tarde, al conocer esta valoración del Partido Socialista, lo leo textualmente: sabíamos que llegaría este momento, el desmarque del PSOE, su actitud y su falta de propuestas durante estos meses lo presagiaban, la encuesta de este fin de semana lo ha precipitado, son esclavos de la estrategia de Podemos, nosotros seguiremos trabajando y con la mano tendida. Bueno, tú lo vinculas también a ese momento difícil del Partido Socialista de Castilla y León. Yo creo que sí, al momento difícil del Partido Socialista de Castilla y León, y llevado por el momento difícil del Gobierno. Está muy desgastado el Gobierno, Gobierno central, por mucho que se dedique a vender fuegos artificiales, y estas palabras de Ana Sánchez, muy en su línea de sobreactuación que nos tiene acostumbrados. Falta de respeto. Sí, bueno, más allá de eso, a mí cuando ha dicho que no se van a sentar en la mesa de sanidad, he tenido que pensar cuándo se habían sentado. Bueno, ya, en la mesa de sanidad, si recordáis, en el mes de julio nos dijeron que estaba ya poco menos que estaba el acuerdo y que en los primeros días de septiembre se daría a conocer. Bueno, pues vamos a analizar ahora con vosotros la encuesta de Sigma 2 que publicó este fin de semana la agencia ICAL. Hoy tenemos aquí a Luis Miguel Torres, que es su director, sobre la gestión de la pandemia y donde la mayoría de los castellanos y leoneses aprueba a la Junta y suspenden al Gobierno. Ahí lo están viendo, casi el 36% cree que el trabajo del Ejecutivo Autonómico está bien o muy bien, mientras que el respaldo a la actuación de Pedro Sánchez no llega al 20% en ningún tramo de edad. Bueno, ¿a qué responde esta diferencia de valoración entre ambas administraciones, teniendo en cuenta además que la Junta de Castilla y León está tomando medidas, bueno, pues muy duras en estas últimas semanas? Bueno, yo creo claramente que lo que la sociedad valora en este caso, y por eso ha aprobado con nota al Gobierno y sobre todo la gestión, es la capacidad que ha tenido de tomar decisiones y de dar un paso al frente, algo que no ha hecho el Gobierno de Sánchez, que ha estado titubeando, zigzagueando, sin tomar una medida concreta, sin dar un puñetazo encima de la mesa, y vuelvo a insistir otra vez en la necesidad de un mando único. Ha dejado al albur a las 17 comunidades autónomas, que no les ha quedado más remedio que tomar decisiones por su cuenta. No olvidemos que Castilla y León siempre ha dado el paso, pidiendo en primer lugar el estado de alarma, ahora pidiendo instrumentos jurídicos necesarios por si es necesario implementar estas medidas con restricciones más agresivas, por así decirlo, pero es que el Gobierno no mueve ficha, de verdad, es que me parece muy llamativo y sobre todo preocupante. Luisme. Yo creo sí que tiene que ver con esa cuestión. Se visualiza a un gobierno autonómico en el que no le han dolido prendas para tomar decisiones contundentes, adelantándose posiblemente a lo que pudiera venir, al menos así se presenta. Yo creo que ese dato está también muy relacionado con otra pregunta que se formula, y es que más del 50% apoyó de alguna manera el descarte, el desmarque que hizo la Junta de Castilla y León respecto a las otras comunidades del PP en apoyar al Ministerio de Sanidad. Y luego también tenemos que pensar en la sociología de la comunidad. Es una comunidad con un porcentaje de personas mayores que por la cuenta que les trae están mucho más inquietas que el resto, que estas medidas de protección de la salud, pues cómo no van a encontrar apoyo. Bueno, pues en esa misma encuesta se preguntaba también a los ciudadanos por la valoración de los líderes políticos. Solo aprueba Alfonso Fernández Mañueco a nivel autonómico, mientras que a nivel nacional la mejor nota es para Inés Arrimadas, pero con un 4,2. Ahí estamos viendo bueno, también la nota de Francisco Igea, un 4,6, es un suspenso. Decíais que aquí se han tomado medidas, que aquí han sido valientes. Muchas de esas medidas las ha anunciado Francisco Igea, el vicepresidente. ¿A qué responde ese 5,1 de Alfonso Fernández Mañueco, mientras que al vicepresidente se le suspende? Hombre, Igea, que es una de las caras también muy visibles de esta crisis aquí en Castilla y León, también ha pronunciado mensajes muy dramáticos que afectan mucho psicológicamente a la población, y eso yo creo que también puede afectar, y que en esas ruedas de prensa nunca se ha quitado la bata de médico, y muchas decisiones, muchas declaraciones van impregnadas de
de esa profesión suya, que está muy bien porque esto es una crisis sanitaria, pero igual ha dejado un poco a un lado el pensar más en los ciudadanos. Y la nota que se da a nivel nacional, pues la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues es un reflejo quizá de que estuvo saliendo todos los fines de semana a dar el mitin, porque era un mitin, y se dedicó a vender humo sin tomar una medida. Y aquí, bueno, pues la gente habrá valorado que, acertadas o no, pero por lo menos se han tomado decisiones y medidas que se intentaban frenar la crisis. Pedro Sánchez ha vendido, pues eso, fuegos artificiales. Esa crudeza y esa dureza que decía Isabel por parte del vicepresidente a la hora de trasladar ciertos mensajes, ¿le puede penalizar? Claro, es que yo creo que, lo decía mi compañera antes, el yin y el yang. Yo creo que en todo este proceso Alfonso Fernández Mañueco ha adoptado un rol más institucional, en el que sí ha sido encargado de anunciar medidas duras, el toque de queda, el cierre perimetral, en fin, el cierre de los establecimientos de hostelería y demás, pero en un tono de una cierta empatía con quienes se veían, toda esa gente que va a volver a los ERTES, al paro, que no va a volver a abrir el negocio y demás. La sensación con el vicepresidente es efectivamente que no se quita la bata de médico y que poco menos que nos abronca. Entonces, claro, yo supongo, no está nada mal una nota de un 4,6 para la que está cayendo. Y que normalmente todo ese tipo de encuestas, la valoración del líder siempre es muy baja. Y quiero poner de manifiesto otra cuestión, y es que la valoración de Luis Tudanca, que es un 4,3, es mayor que la de cualquier líder nacional. Quiero decir que de alguna manera también posiblemente se esté premiando, no sé si premiando, pero por lo menos viendo con otros ojos el no habernos echado al monte todos, como ha pasado en el ámbito nacional. Sí, me gustaría saber el resultado de esta encuesta después de la pataleta impasible. Ahora, eso es lo que vamos a ver. Si Ana Sánchez llega a ser el líder, no tiene esa puntuación. Me encantaría saber qué nota se le pone. Claro, pues eso es lo que quería enlazar con esa idea, es decir, bueno, dentro de un escenario, aquí el líder de la oposición tiene un 4,3. El líder mejor valorado del gobierno del ámbito nacional, no sé si es Inés Arrimadas, que ha adoptado ese papel también de consenso, de manos tendidas a un lado y a otro, pero los demás tienen unas notas, Casado, un 4, en fin, bastante peores que las de aquí. Y es el segundo mejor, Casado. Es el segundo mejor, pues eso. En el caso de Luis Tudanca, creo que era un 4,3, ¿no? La nota que le daban en esta encuesta los ciudadanos. Una encuesta que existe, ¿verdad, Isabel? Sí, Eres consciente, por cierto, que no lo hemos... Ha sido una de las personas a la... No sé si yo de momento no conocía a nadie que hubieran llamado para una encuesta, ya conocemos. Isabel Jimeno la ha llamado Sigma 2 para esta encuesta. Bueno, hablábamos de Luis Tudanca. ¿Creéis que ha estado en un perfil plano estos meses? Y a lo mejor es Ana Sánchez, Virginia Barcones las que han movido el árbol y movilizado a su también el electorado, ¿no? Durante estos... Yo tengo la impresión de que el Partido Socialista en general no ha digerido no el resultado de las elecciones, que claramente hay que reconocer que hubo una victoria del Partido Socialista, pero no ha digerido algo que se ha producido en el gobierno central. Es ese pacto entre dos partidos políticos que es democrático, pero el Partido Socialista no lo ha aceptado, lo tiene ahí atravesado y de hecho sigue refiriéndose a él como el pacto de la rapiña y demás. Y entonces ha puesto en la primera fila a Virginia Barcones, por un lado, y a la secretaria de Organización, a Ana Sánchez, con un tono que yo creo que le hace un flaco favor. Y luego no hablemos de otros procuradores como José Francisco Martín, que desde luego... Hemos hablado aquí ya largo y tendido de José Francisco Martín. Me vais a permitir que ahora sí nos riamos un poco, porque como todos los días a estas horas nos vamos a la redacción del Mesetarian Review para conocer la visión cosmopolita y cosmorural de la actualidad. Buenas noches, José Luis. Quedas color a lo gris. La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en portada un hallazgo sorprendente. La victoria de Joe Biden ya estaba profetizada en el folclore de la meseta, como demuestra esta letrilla hallada en el cancionero de Agapito Marazuela. Al tío Donaldillo le ha ganado Joe Biden. El Joe Biden, el Joe Biden, el Joe Biden. Si cuentas los votos en Pensilvania.
en Nevada, Arizona o Michigan. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. El otro día le acusaba de hablar mal en inglés, hoy tengo que reconocer que canta muy mal nuestra Karen Verdejovic. Se nos acaba el tiempo. Isabel, Luismi, Laura, que lo pasen ustedes bien y nos volveremos a ver. Cuídate. Y a ustedes mañana les espero aquí a las 9:30 en Cuestión de Prioridades. Hasta entonces.